multitudinaria convocatoria que hubo en defensa del espacio Haroldo Conti en la ciudad de Buenos Aires, y además la Asociación de Trabajadores del Estado se declaró en alerta permanente en toda la administración pública, no solo a raíz de ese episodio. Vamos a hablar ahora mismo con Pedro Lin, que es el secretario gremial de ATE Capital. ¿Cómo te va, Pedro? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado. Bueno, contanos, ¿qué momento están viviendo y también qué significó este encuentro masivo y emotivo en el Haroldo Conti? Bueno, en primer lugar es como que hoy fuera en realidad el primer día hábil del año. La realidad es que en referencia al arranque del año, el momento de las renovaciones de los contratos, que el gobierno toma sus definiciones más duras para nosotros, que son los cierres de direcciones, coordinaciones, organismos. Por ahí no fue tanto el golpe el 2 de enero, el 3 de enero, sino más hoy, así que hoy estamos abocados a un montón de temas, algunos muy chiquitos en distintos organismos, otros como la la Administración General de Puertos y la Subsecretaría de Vías Navegables, que es el tema de la hidrovía, que el viernes nos encontramos con un decreto que disuelve absolutamente esos organismos, entonces estamos con una preocupación enorme por eso. Pero en ese marco de dificultad, la situación de justicia es una situación, y derechos humanos, una situación muy difícil, ideológicamente muy profunda en la historia de nuestro país. Por otro lado, nos dio una muestra de fortaleza y de responsabilidad política de la sociedad ante una convocatoria con cierta premura y urgencia, miles y miles de personas que se acercaron y pasaron la noche en el organismo reclamando por la continuidad de las políticas públicas, los puestos de trabajo en materia de derechos humanos y en contra del cierre del Haroldo Conti. Así que fue muy necesario, la verdad, para los que estamos militando, enfrentando a este gobierno, ver ese tipo de reacción de la gente con una masividad que no sé, hacía meses que no veíamos algo así, la verdad. Bien, y en ese contexto, como vos decías, bueno, comenzó ahora toda una ola administrativa, burocrática de este gobierno que se jacta de ser cruel. Contanos, ¿cuál es el panorama? Hemos visto que hay contratos que han sido renovados, pero solo hasta marzo, como vos decías, cierre de más organismos que se van hasta incluso perdiendo en la opinión pública porque cada día es uno nuevo. Trazanos un panorama de este momento. En este momento lo más fuerte es lo de justicia y derechos humanos. Lamentablemente, por definiciones políticas de todos los gobiernos anteriores, los compañeros llegan a esta situación, a este contexto, con un contrato a través de un ente cooperador y no en el contexto de la planta permanente dentro del Estado, y eso le permite a este gobierno denunciar corrupción, desmanejos, etcétera, y anunciar el despido de 2.500 trabajadores en el marco del Superministerio de Justicia y Derechos Humanos. Finalmente el viernes, entre jueves y el viernes, cuando se fue constituyendo la nómina en más detalle, estamos más en torno a los 1.000 despidos por ahora, pero bueno, impactan muy fuerte en todo lo que es registro automotor, en el Ministerio de Justicia propiamente dicho, y en la Secretaría de Derechos Humanos. Todas las políticas de restitución de derechos, nietos, el banco genético, todos los equipos de antropología forense, todo está en riesgo porque el objetivo es cerrar absolutamente ese tipo de políticas. Hay una cuestión ideológica muy fuerte de este gobierno. Y después también el impacto de los centros de acceso a la justicia que están por todo el país. El objetivo de este gobierno viene siendo hace rato, se notó el año pasado en el Ministerio de Salud, en Desarrollo Social, en varios organismos, que es todo lo que esté por fuera de la Ciudad de Buenos Aires se cierra. El Estado Nacional funciona en la Ciudad de Buenos Aires y nada más. Esa es la perspectiva porteño-céntrica que tiene este gobierno, y cree que lo demás se puede reemplazar todo por tecnologías digitales, celulares, etcétera, como si fuera... Que cuando las cosas están bien puede funcionar, cuando hay un problema no hay nada mejor que ir a una oficina, aunque nos toque a nosotros, ir a putear a algún estatal y poner los puntos sobre la mesa y decir, che, yo tengo este derecho, no me lo están cumpliendo, yo vengo a reclamar. La realidad es que el objetivo del gobierno es que eso no exista, que eso solo exista en la Ciudad de Buenos Aires y que el resto de las provincias, en todo caso, llamen por teléfono y manden un mail. Sí, tal Así cual. Incluso con organismos todavía más sensibles o de consulta más masiva. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra radio en Toay, que es la tercera ciudad de la provincia, donde
también la oficina de PAMI Claro. fue eliminada de cuajo, o están en eso porque hay ahora una negociación, pero hasta en ese punto, que es con un sector muy vulnerable, y que no podés solucionar las cosas vía internet en ese caso. Pero sí, más vale, es una idea libertaria. Buscan absolutamente eso, y por más que hicieron campaña presentando lo contrario, en realidad nosotros, que estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires, lo notamos muy rápido en los organismos, cuando los funcionarios lo primero que te dicen es vamos a cerrar, y lo primero que escuchás es siempre una dirección con proyección territorial. Ministerio de Salud, vamos a cerrar el Plan ENIA, que hace formación, capacitación, adolescentes para evitar el embarazo no deseado en la adolescencia. ¿Dónde se cierra? ¿Dónde trabajaban? En las provincias. Y así pasan casi todos los organismos. Entonces esa es la principal preocupación, la preocupación que está constante, porque siempre sabemos que por ahí arrancan cortando. En justicia también está anotándose, en los centros de acceso a justicia. Después, hoy estamos con el tema de la evaluación, creo que eso lo deben haber visto en los medios, una evaluación que nadie sabe quién escribió las preguntas, los temas que nos evalúan no tienen nada que ver con nuestras funciones, no son acordes a nuestros niveles de formación, sencillamente se toman conocimientos del secundario, que alguien puede decir, bueno, entonces se aprueba automáticamente, y no, porque los compañeros hace 40, 30 años que cumplen una función, se profesionalizaron, se especializaron en un tema, y de pronto te teman temas de física de quinto año, con una pistola en la cabeza, porque si reprobás no te pueden renovar el contrato. ¿Existe eso, una consulta de un tema de física de quinto año, por ejemplo? Claro, sí. Los temas que ellos están haciendo son de lógica matemática de secundario. Entonces uno dice, bueno, entonces tendría que ser fácil. No, porque estudiaste medicina, te especializaste en medicina, sos el más capo en tu rubro, y de pronto tenés que dar eso. Y aparte no sé, yo justo particularmente tengo facilidad para las matemáticas, y entonces voy y apruebo el examen, pero no necesariamente implica que soy más idóneo para mi puesto de trabajo que mis compañeros. Entonces, si quizás son abogados, nosotros somos sociólogos, no tiene nada que ver. Bueno, la realidad es que el examen que están haciendo es un humo para anunciarle a la sociedad de que ahora se evalúa a los trabajadores. Y hay compañeros de nuestro sindicato que están contentos porque la gran mayoría de los estatales están aprobando, más del 97%, y yo a mí por el contrario me preocupa que hay 2,5% de compañeros y compañeras que están reprobando un examen que está mal constituido y que les va a impedir continuar trabajando. No, sí, es increíble. Porque, por supuesto, no importa, o sea, aprobamos 97, 98, 99, aunque sea el 99,9, la injusticia va a seguir siendo patente si alguien se queda fuera de un organismo por un examen hecho por consultores privados, amigos privados del gobierno, que bajan preguntas de las pruebas PISA, preguntas de Estados Unidos de Internet, de sistemas de evaluación educativo del secundario, y uno tiene que ir, rendir presencialmente 1 hora, y si te va mal, te quedas afuera. La realidad es que la situación que atraviesan los estatales, el fin de año, los cierres de organismos, la política del gobierno, sigue siendo extremadamente dura en términos psicológicos, pero a la vez desordenada. O sea, no hay un plan, no hay un objetivo. Es interesante ahora lo que hablaba antes de las vías navegables, lo de la hidrovía, porque el gobierno es muy desorganizado, muy desordenado, busca anuncios rimbombantes para sacar en las tapas de los diarios, pero después la realidad es que en la vida cotidiana, en los organismos, se los ve que no tienen idea, no tienen plan, excepto cuando hay un negocio. La hidrovía es un negocio enorme, con una licitación enorme que se va a poner en juego ahora el 29 de enero, y ahí sí tienen un plan, ahí son ordenados. Cuando hay plata de por medio y hay un negocio para amigos del gobierno, de pronto se nota la capacidad de gestión que tienen. Para todo lo demás, la realidad es que no tienen ni objetivos ni políticas, no vienen. En salud es el ejemplo. Entonces el macrismo vino y estábamos completamente en contra de las propuestas que ellos tenían, pero ellos tenían propuestas. Venían a implementar la cobertura universal de salud, no sé si se acuerdan, en el macrismo, con Rubinstein. Claro. El ministro Rubinstein, que después fue secretario, porque degradaron el ministerio, anunciaba la cobertura universal de salud. ¿Qué política de salud anunció el ministro actual? Ninguna. Nadie sabe cuál es el plan de salud. El único plan es ir ajustando un poco, recortando gastos, que el ministerio se corra de sus responsabilidades y las responsabilidades caigan en los ministerios provinciales, y que el Ministerio de Salud de la Nación siga existiendo como una cáscara vacía en la Ciudad de Buenos Aires. Pedro,
¿Hay motivos para tener una expectativa de que las centrales gremiales en algún momento reaccionen de manera más a la altura de las circunstancias, digamos? No hay que perderlas nunca. Sí, yo confío en los trabajadores, ese es el tema. Confío en los trabajadores y yo sé que, mal que mal, algunos sindicatos son mucho más duros, están más oxidados, más duros en el sentido de que no son flexibles, de que no se adaptan a decir, che, la etapa anterior se acabó, es una nueva etapa, te necesitamos en la calle peleando. A algunos sindicatos les cuesta, pero confío en que sus propios trabajadores van a presionar para que eso suceda. Yo lo veo en el Estado, para nosotros es más fácil, debo admitirlo, porque a nosotros nos pegaron desde el día 1, entonces, aparte que ATE siempre pelea, etcétera, estamos obligados a pelear, no tenemos opción nosotros. Del día 1 que asumen, ya sabíamos que iban a empezar a perseguir a nuestros compañeros y compañeras, más allá de cuánto trabajen, cómo trabajen. Pero cuando uno ve otros sindicatos, compañeros del Estado, también ve como cierta reticencia a pelear y decir, bueno, no es el momento, no es el momento. Y pasó un año, perdimos 30% de salario y me cuesta creer que el resto de los sindicatos del Estado no vayan a reaccionar este año, por ejemplo. ¿Cómo pueden mirar a sus afiliados a la cara y decir, no, no es el momento? Ya perdiste 30% de salario, ya echaron 30.000 compañeros, ¿qué más queda? Y eso te está pasando en el Estado, en el resto de los sindicatos, porque como digo, ATE está en pie de batalla del día 1, me parece que también tiene que pasar en el ámbito privado, porque las noticias de las cesantías, de las suspensiones, de los cierres de las empresas, se empiezan a repetir. Y no creo que nadie vea que quedándose callado es una estrategia, incluso en términos corporativos, así como un sindicato pensando, quedémonos callados, que esto es lo mejor, nos va a servir un diálogo con el gobierno. ¿Quién quiere tener hoy diálogo con este gobierno? La verdad es que me parece a mí que este va a ser un año movido y que los sindicatos van a ir reaccionando. Hubo algunas señales, hubo sindicatos que nos acompañaron a nosotros, a los estatales, siendo del ámbito privado, vinieron compañeros de la CGT, de la CTA, distintos sindicatos, a movilizar cada vez que estuvimos, y yo creo que este año va a ser muchísimo más masivo. Me parece a mí, por lo menos la acción el otro día también en Derechos Humanos nos dio como un poco de expectativa y de esperanza de que las cosas están cambiando y que ya no da todo lo mismo. Pedro Lin, secretario gremial de ATE, te agradecemos. Si tenés algo más que agregar, por supuesto que te escuchamos. No, más que nada eso, que sepan que en ATE Capital no nos tomamos vacaciones, que nosotros vamos a estar acá, que lo que estamos haciendo no es solo por los puestos de trabajo, que es por las políticas públicas que son esenciales para que sigamos teniendo patria, soberanía, derechos humanos. No vamos a aflojar y de nuevo estamos tendiendo el brazo, llamando a todos lados al resto de los sindicatos para que nos sigan el ritmo, para que estén también a la altura. Confiamos en ellos y si perdemos... Lo que no podemos perder, donde no podemos perder la esperanza es en eso, en la organización de los trabajadores, que en este país tiene una historia de lucha que nos excede a todos nosotros, a todos los que estamos vivos, viene de mucho antes. Ese orgullo no se perdió, algunos momentos hay un poco más de tibieza, pero siempre termina lo mismo, los trabajadores organizados tomando la rienda del destino del país, así que no pierdan la esperanza, no pierdan la confianza en ningún sindicato. Gracias de vuelta, Pedro. Un abrazo, gracias a ustedes. Pedro Lin es secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Hacete escuchar por WhatsApp.